¿Qué pasó en esos 3 días entre la cruz y la resurrección? Porque si lo piensas bien, la historia parece detenerse. Jesús muere, lo sepultan y luego silencio, hasta que de repente, el domingo por la mañana, la tumba está vacía. Pero, ¿y el sábado? ¿Qué ocurrió en esas horas oscuras entre la muerte y el milagro? Muchos piensan que no pasó nada, pero ¿y si te dijera que fue justo ahí donde ocurrió lo más poderoso? Mientras los discípulos lloraban, mientras el cielo parecía haberse cerrado y el mundo pensaba que todo había terminado, Jesús no estaba inactivo, estaba en movimiento, en lo profundo, en lo invisible. Muchos creen que la cruz fue el final, pero fue apenas el principio de una misión aún más intensa, porque Jesús no solo entregó su vida, descendió, cruzó el umbral entre lo físico y lo espiritual, no como víctima, sino como conquistador. Y lo que hizo ahí abajo cambiaría para siempre la historia del universo. Mientras el cuerpo de Jesús yacía frío en una tumba tallada en piedra, su espíritu emprendía un viaje, pero no hacia el cielo, no aún, fue hacia lo más profundo, a ese lugar donde las almas iban después de la muerte, el mundo de los espíritus, el reino de los muertos, un lugar temido, misterioso, y hasta ese momento cerrado para la esperanza. No fue un descenso accidental, fue una entrada planeada. Durante siglos, el pueblo hebreo habló de un lugar más allá de la vida terrenal, un reino invisible que trascendía las fronteras de la comprensión humana, un destino inevitable al que todos los seres humanos se dirigían una vez que dejaban este mundo. Este reino no era el cielo como muchos lo imaginan, ni el infierno de condena eterna, sino un dominio intermedio, un espacio que aguardaba a todos sin distinción, sin importar su moralidad en vida. Era el reino de los muertos, un lugar dividido y separado por un abismo profundo, donde las almas de los justos y los injustos coexistían en espera de algo que aún estaba por llegar. En un lado de este reino, aquellos que vivieron en maldad, en rebelión y en rechazo al llamado divino, mientras que al otro lado reposaban las almas de los que creyeron, los que esperaron y confiaron en promesas aún no cumplidas. Fue a este misterioso lugar donde descendió Jesús, pero no de la manera que uno podría esperar. No como un alma más perdida entre las sombras, ni como alguien que había sido vencido por la muerte. Él entró con una identidad inquebrantable, con una presencia que desbordaba poder, pues mientras el mundo creía que su cuerpo yacía inerte en la tumba, su espíritu recorría los mismos suelos que habían pisado los antiguos patriarcas, los profetas, los mártires y los fieles del pasado, aquellos que por su fe y su espera nunca dejaron de esperar la llegada de la promesa cumplida. Y allí, en medio del silencio eterno que había dominado ese reino olvidado, la voz de Dios, por fin, resonó de nuevo, anunciando que la espera había llegado a su fin, que la redención había llegado y que el misterio de la muerte ya no tendría la última palabra. Imagínalo, en esa dimensión olvidada por el tiempo, donde los siglos parecían no tener peso, donde almas esperaban justicia. De pronto, se abre paso una presencia distinta, Jesús, no vestido de gloria celestial, sino con las marcas aún frescas de su entrega. Pero esas heridas no hablaban de derrota, eran trofeos, pruebas visibles de una guerra ganada en la cruz. Y ahí, frente a los espíritus que llevaban generaciones encerrados, desde los días de Noé, desde antes del diluvio, Jesús proclama una sola verdad: he vencido. Ya no hay deuda, ya no hay cadena, ya no hay distancia. La promesa que escucharon
Los profetas, la que vislumbraron desde lejos, ahora se cumple frente a sus ojos. Ese momento no fue una conversación, fue una proclamación de victoria. Una declaración oficial al universo espiritual. El dominio de la muerte ha sido quebrado. Las almas justas, que vivieron esperando sin ver, finalmente escucharon lo que esperaron toda su vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces todo cambió. En la superficie todo parecía quieto. El cuerpo de Jesús seguía sellado en la tumba. La ciudad dormía. Los discípulos se escondían. El mundo pensaba que la historia había terminado, pero en lo profundo algo se había soltado. Porque esa visita al reino de los muertos no fue diplomática, fue una operación de rescate, una irrupción divina. Jesús no fue a observar, fue a tomar lo que le pertenecía. Las Escrituras dicen que tomó las llaves del infierno y de la muerte. ¿Y qué significa eso? Significa autoridad. Significa que todo lo que antes dominaba al ser humano, el temor a morir, la separación con Dios, la condena sin apelación, fue revocado por quien ya había vencido en la cruz. Pero esa victoria no quedó en lo invisible. En el momento en que Jesús entregó su vida, algo ocurrió en el templo, el velo se rasgó. Ese grueso manto que separaba al pueblo de la presencia de Dios se partió en dos, de arriba a abajo. No por manos humanas, sino como señal de que la distancia entre el cielo y la humanidad había sido eliminada. Ya no había barrera. El acceso fue restaurado. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó, y lo hizo con sangre, con poder, con amor y con absoluta soberanía. Y entonces, el tercer día, el amanecer que cambiaría todo, el momento en que la tumba ya no podía retenerlo, Jesús resucita. Pero no simplemente como quien vuelve a la vida. Lo que ocurrió no fue un reinicio, fue una coronación, porque al resucitar, no solo prueba que es el Hijo de Dios, declara que la muerte ya no tiene la última palabra. Hasta ese día cada tumba era un punto final. Con él se convirtió en una coma. Lo que parecía un final era solo una transición. Él salió de esa tumba con algo más que vida. Salió con victoria eterna. Salió habiendo cruzado todos los límites, el físico, el espiritual, el histórico y el profético. Y esa resurrección no fue solo para él, fue para todos los que habían esperado, para todos los que creerían. La piedra no se corrió para dejarlo salir, sino para que el mundo pudiera ver que ya no estaba allí. Y con cada paso que dio fuera de esa tumba, el infierno perdía terreno. Y aquí es donde todo se vuelve aún más asombroso, porque Jesús no salió solo de la tumba. El Evangelio de Mateo dice que muchos santos que habían muerto resucitaron con él y fueron vistos por muchos en la ciudad. ¿Te imaginas? Ancianos, profetas, creyentes del pasado, personas que habían muerto esperando la promesa, caminando vivos entre la gente como testigos vivientes de que la muerte había sido vencida. Lo que sucedió no fue un evento aislado. Fue el punto exacto en que toda la historia fue redimida. Desde Adán hasta ese momento, una línea de fe fue restaurada. El pueblo de Dios, tanto los que vinieron antes como los que vendrían después, fueron unidos en una misma victoria. La cruz alcanzó el pasado. El descenso al mundo espiritual liberó a los que estaban esperando, y la resurrección abrió un camino nuevo para todo el futuro. No fue solo un acto de poder, fue una declaración. Este es el cumplimiento, esta es la obra terminada. La redención ha sido activada en toda la historia humana. El plan nunca fue improvisado. Cada profecía, cada señal, cada promesa,
Todo apuntaba a este momento. Y ahora, aquí estás tú, siglos después, otro tiempo, otro idioma, otro mundo, pero conectado a esa misma historia. Porque cuando Jesús venció a la muerte, no solo lo hizo por los antiguos, lo hizo por ti. Desde ese día, la tumba ya no es un final. La muerte perdió su aguijón. La eternidad se abrió, y tú tienes acceso directo al Padre, no por méritos, no por rituales, sino por una victoria ganada en lo profundo del reino de los muertos, y sellada con una tumba vacía. Ahora vives del lado correcto de la historia. Del lado donde la oscuridad ya no gobierna, del lado donde hay redención, propósito y un futuro eterno. Y cada vez que dudes, cada vez que sientas que todo está perdido, recuerda, el silencio de esos 3 días no fue vacío. Fue el eco de una conquista que todavía resuena en cada alma que se atreve a creer. La tumba está vacía, el infierno fue vencido y las llaves ya no están en manos del enemigo. Jesús no solo descendió, no solo venció, eligió hacerlo por ti. Hoy no estás en el tiempo de espera, no estás en sombras, estás del lado de la resurrección, del lado de la vida. Pero esa verdad no es solo para escucharla, es para vivirla. Así que la pregunta es, ¿qué harás tú con esta victoria? Si esta historia tocó tu espíritu, si algo en ti se encendió, no la guardes. Compártela. Escribe en los comentarios lo que más te impactó. Hazla llegar a quien necesita esperanza. Y si aún no has dado ese paso de fe, quizá hoy sea el momento de responder al llamado, porque Jesús descendió para que tú pudieras elevarte.